Buenos días, hermanos y hermanas. Nuevamente a través de este medio voy a dar mi clase de consejería pastoral. Eh, a causa de la pandemia y las restricciones para moverse, vamos a estar usando este medio hasta que tengamos la oportunidad de volver a reunirnos. Hoy vamos a avanzar en nuestro libro de consejería pastoral y voy a compartir pantalla para mostrar eh, un PowerPoint que confeccioné. Bien, hoy día nuestro tercer módulo o nuestra tercera parte de nuestro estudio, basado, como decíamos, en el libro de El pastor y la consejería. Consejería pastoral, ya dijimos, tiene que ver con el contexto de cómo nos involucramos con los hermanos de la iglesia, con las personas a las cuales el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Y no nos olvidemos nunca de eso, parece como de perogrullo, pero nunca olvidar que nosotros somos llamados a trabajar con personas, al igual que nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran ejemplo, y luego sus discípulos a lo largo de la historia de la iglesia. Nuestro énfasis es trabajar con personas. No olvidemos de eh, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, eh, Primera de Pedro, capítulo 5, donde nos hablan acerca de trabajar con las personas, del cuidado que Dios quiere que nosotros tengamos de aquellos que han sido puestos a nuestro cuidado. Como pastores hay un rebaño y ese rebaño está compuesto por personas, ovejas, como dice la Biblia, pero personas que en sus diferentes contextos tienen diferentes problemáticas de la vida y normalmente vienen a nosotros porque somos su referente espiritual y porque el Señor nos ha llamado para hacerlo así. Así es que en esa dinámica de pastor y oveja, en esa dinámica de estar involucrados en el ministerio, al igual que nuestras hermanas están involucradas en el ministerio de la iglesia, van a tener que entrar en la dinámica de aconsejar y todos aconsejamos, pero lo que estamos hablando es de una consejería bíblica que sea más, más concreta, ¿no? Una consejería bíblica que tenga una forma más eh, con principios y con una orientación clara que encontramos en la palabra de Dios. Este redescubrimiento de la consejería bíblica que ha llegado a nosotros en el contexto de nosotros como latinoamericanos y en nuestro contexto como Unión Centros Bíblicos, eh, que se ha hecho más evidente la necesidad de prepararnos para las diferentes problemáticas de nuestros hermanos. Así es que tanto pastores como eh, personas que están a cargo de la iglesia, llámense ancianos, diáconos, hermanas que están a cargo de jóvenes, de niños, o escuelas o grupos de damas, que puedan estar preparadas para aconsejar. Y la verdad es que todos deberíamos tener por lo menos una introducción a la consejería bíblica y adoptar algunos de los métodos bíblicos que la Biblia nos presenta para la consejería bíblica, así como hemos identificado algunos a lo largo de nuestro estudio. Bien, me alegro que estén leyendo también el libro de Jay Adam, el manual de consejería bíblica o del consejero bíblico, y que estén ahí también extrayendo muchos principios. Como sabemos, Jay Adam es uno de los grandes proponentes de la consejería bíblica y junto con otros que también nos ayudan a entender la necesidad de una buena y profunda preparación en la palabra del Señor, que pueda darnos herramientas para poder ayudar a los demás. Y no se
no se limiten por el hecho de que están aprendiendo consejería, sino que la consejería se hace mucho más fácil de aprender practicándola. Así es que si están en un contexto de poder aplicar rápidamente los principios, háganlo y vayan puliendo las herramientas que el Señor nos ha dado. Perdón. Bueno, el tercer capítulo tiene que ver con tu método, cómo hacer la consejería. Y aquí entonces vemos un método que ellos proponen o presentan. Es un método que no es original de ellos, sino que más bien son principios comunes a la consejería bíblica. Los vas a ver en los libros de Jay Adam, los vas a ver en los libros de Paul David Tripp, los vas a ver en los sermones o en las charlas de consejería de David Barceló o de otros consejeros conocidos. Lo vas a encontrar estos modelos con diferentes como principios a lo mejor o diferentes pautas, pero es un modelo muy reconocido que obviamente surge de la palabra del Señor. Luego encontramos en la Biblia otros modelos también que vamos a ver más adelante, que también son fáciles de seguir porque en la misma palabra del Señor te da también una estructura muy fácil de seguir en la consejería. Bueno, aquí encontramos entonces este método, cómo hacer la consejería, y obviamente los autores nos dicen que necesitamos un marco básico acerca de cómo encauzar la consejería bíblica, no ir así como muy en frío. Y no sé si todo o la mayoría o alguien de ustedes ha tenido la experiencia, pero por ejemplo me llama alguien y me dice, pastor, tengo a mi mamá en el hospital, ¿usted podría acompañarme para visitarla? Y uno que hace rápidamente busca textos, versículos y pasajes de la Biblia que puedan servir en el viaje, uno está orando, llega allá y intenta desarrollar su, su preparación rápida, apresurada. Bueno, eh, yo creo que a todos les ha pasado en algún momento. Y entonces ya tienes algunos versículos, algunos textos. Yo tengo algunos textos como ya conocidos cuando voy a los funerales o cuando vas a visitar a un enfermo. Pero es bueno tener una metodología, es bueno tener como un bosquejo, ¿no? Y sobre ese bosquejo obviamente uno va desarrollando el contexto particular de cada consejería. Pero este contexto es el modelo, el método para aconsejar muy bueno, muy funcional, y entonces sería muy bueno tenerlo como un resumen allí. Sale en el libro, para que lo vayas teniendo en una hojita, lo fotocopies y lo pongas en tu Biblia y sigues este modelo para no perderte en diferentes como áreas cuando entras en la conversación con la persona, a veces te desorienta, la persona te lleva hacia su necesidad, pide ayuda a su problema que él cree que es, y entonces entra uno en la confusión a veces de cómo ayudar. Bueno, aquí está el esfuerzo de los autores de poder proponer un claro método que nos ayude a iniciar siempre la consejería de una manera formal. Eh, Algo que nos cuesta muchísimo, la consejería formal. Y a veces hasta criticamos a nuestros hermanos extranjeros, como en el caso de los norteamericanos, por ejemplo, que son los proponentes más conocidos de la consejería bíblica, porque son muy formales, porque tienen estos como modelos y tarjetitas y anotaciones. Y claro, en su contexto a veces no llegamos a copiar ese modelo, esa forma, pero tenemos que adaptarla al nuestro. Necesitamos un modelo, así que ese es lo más lo principal aquí en la introducción.
Identificar objetivos que sean claros, que sean fáciles de memorizar y también empezar a aplicarlos para poder adquirirlos como algo que sea parte de nosotros también. Entonces, tres objetivos principales de la consejería: abordar el problema, mostrar la importancia del Evangelio y ayudar a las personas a crecer a la imagen de Cristo. Eso ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, ¿qué vimos? Abordar el problema. ¿Te acuerdan cuando él comienza el libro y dice, el día miércoles te llama alguien, tengo un problema? Luego, mostrar la importancia del Evangelio, porque es más que cualquier problema. El Evangelio es el poder de Dios, por lo tanto no hay problema que no pueda ser superado, orientado, guiado por el Evangelio, por la palabra de Dios. Y ayudar a la persona no a enfocarse en el problema, sino a enfocarse en la meta. La meta es crecer a la imagen de Cristo. Y el problema, la situación, va a ser una oportunidad para que el Evangelio mueva a esa persona hacia el propósito grande de Dios, que es ser a la imagen de Cristo. Teniendo claro estos objetivos, entonces tendremos más posibilidades de decir algo provechoso cuando vamos a aconsejar. Luego vamos al contexto, ¿no? La consejería pastoral implica al menos tres elementos esenciales. Y aquí él está hablando del método ya, básicamente. Escuchar, examinar y hablar. Escuchar, examinar y hablar. En la página 59, él introduce estos tres elementos o tres aspectos de la consejería con el fin de descubrir, analizar y ofrecer puntos de vista redentores a los problemas existentes en la vida de su grey o en la vida de las personas que van en busca de ayuda o que nosotros identificamos que necesitan ayuda. ¿Se acuerdan que vimos eso la semana pasada? Eh, eh, Algunos se acercan a pedir ayuda, nosotros a veces vamos a entrevistarnos con alguien que descubrimos que necesita ayuda, o por referencia, es decir, un amigo o alguien nos dice, el pastor o hermano o hermana, necesito que me ayude con tal persona porque está en esta situación. Así que el método, tres grandes elementos: escuchar, examinar y luego hablar. La consejería bíblica bíblica seria, necesita un plan de ejecución. La consejería formal, no esa que nosotros damos de manera así como informal. A veces estamos en una comida y alguien nos pregunta algo, ¿cómo lo haría usted, pastor? Y entonces uno da su opinión, que obviamente está basado en la palabra del Señor, pero no es una consejería formal. Uno podría decir también, bueno, si necesitas más ayuda, haz una cita conmigo y formalmente hablamos sobre el tema. Y eso ya sería pasar a la formalidad de escuchar, examinar y hablar. Entonces hay un porcentaje muy grande de personas que creen que están aconsejando y a veces simplemente están dando su opinión. No necesariamente, en el fondo es una opinión bíblica, pero no estás haciéndolo formalmente, porque a veces creemos que con eh, citar tres versículos y orar con la persona es suficiente, y puede ser en algunos casos, pero en la mayoría de los casos se necesita un proceso, y este proceso tiene que ver con estos tres elementos: escuchar, examinar y hablar. Vamos al detalle de estos tres elementos. Entonces, la consejería bíblica es escuchar el problema para entender el contexto de la vida de la persona y sus problemas. Yo lo separé aquí para ir viendo uno por uno los contextos. Entonces, escuchar el problema para entender el contexto de la vida de la persona y sus problemas. Proverbios 18:13 y Santiago 1:19 nos hacen el énfasis de escuchar. Hermano, yo creo que aquí tengo que hacer este énfasis porque normalmente somos muy buenos para hablar cuando creemos que tenemos algo bueno que decir, y muchas veces es verdad, porque la persona viene a nosotros porque sabe que nosotros podemos ayudarlo, tenemos un poco más de conocimiento, más de madurez, más camino recorrido,
y por lo tanto podemos decirle buenas cosas, pero en mi experiencia, que no es muy larga, pero que puede ayudar, en mi experiencia, el tema de escuchar es clave en la consejería. Escuchar es clave en la consejería. Debes, creo que la mayor proporción en la primera y la segunda entrevista debe ser escuchar a la persona. Escuchar a la persona. Porque al escuchar a la persona y su problema en el contexto de su vida, nosotros vamos a poder orientarnos hacia una buena consejería. Pero si no nos tomamos el tiempo de escuchar a la persona, vamos a muchas veces desviarnos y estamos como simplemente dando una receta que es como común. Es como cuando las personas van al psicólogo. El psicólogo tiene una cartilla donde mide los procedimientos. Lo mismo que los médicos. El médico te recibe en su consulta, te hace ciertas preguntas porque tiene una cartilla donde está anotando dependiendo de las respuestas tuyas, te cataloga y te da un proceso, un análisis o te lleva a hacer exámenes o cosas así. El psicólogo hace lo mismo, tiene una cartilla y te va catalogando en diferentes direcciones a medida que tú vas respondiendo a las preguntas. Te hace como un test y luego te pone una etiqueta y sobre esa etiqueta entonces él va a trabajar. Que no nos pase eso, que nosotros tenemos que escuchar a la persona, entender su contexto, hacer preguntas a la persona. Y aquí va el desarrollo de esta idea. Bueno, Santiago 1.19, el énfasis es pronto para oír, tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar. Sé paciente y sé una persona que no solo deja hablar a los demás, sino que escucha lo que el otro está hablando, porque al escuchar estás recabando información, estás orientando la consejería. No es que la persona te va a decir no siempre te dice cuál es su problema real, pero tú puedes interpretar su problema a la luz de su relato, de su lenguaje. Eh, y obviamente después vamos a conversar un poco más de eso, pero también hay un lenguaje físico, ¿verdad? Donde también podemos leer ciertas características de su necesidad. Bien, escuchar el problema. Quieres entender lo que está pasando, pero la gente a menudo comparte sus problemas de manera desorganizada, amontonando detalles en una masa confusa de ideas y muchas veces está no siendo clara con respecto a lo que está ocurriendo en su vida. Puedes entonces ayudarte al escuchar bien, prestar atención, no quitar los ojos de la persona, solo le quita los ojos para anotar los asuntos relevantes de lo que está diciendo. Haz preguntas. Las preguntas son muy, muy importantes. Cuando uno hace preguntas, buenas preguntas, uno avanza bastante en recabar información. Entonces puedes separar las cosas en partes más pequeñas y ayudar a la persona a organizar lo que dice. Entonces tú mismo vas orientando el relato de la persona. Hemos encontrado muy útil el siguiente sistema de organización y aquí ellos lo mencionan. Cuatro áreas. Circunstancia, otras personas, yo, o sea, la persona, y Dios. Entonces, estas cuatro áreas exploramos cuando escuchamos el problema de la persona. Si la persona va a empezar a hablar, va a decir, fíjese, pastor, que yo tengo este problema, porque yo aquí, y entonces mi hermana, y mi papá, y va a juntar cosas. Y bueno, yo pienso, y yo he orado al Señor, y yo sé que el Señor quiere esto, y yo sé que esto, y bueno, y la palabra de Dios dice esto, entonces mezcla muchas cosas. Tú tienes que orientar y organizar. Entonces, orientar y organizar, muy importante. Eh, Circunstancia, otras personas, el yo, o sea, la persona, y luego qué entiende de Dios en la circunstancia o la situación que está viviendo. En primer lugar, la circunstancia.
¿Qué está pasando? ¿Qué circunstancias parecen importantes, importar más a la persona? O sea, ¿cuál es el énfasis de él? Y normalmente escuchamos que se repiten ciertas palabras, ciertas expresiones. Bueno, si repite mucho la palabra, por ejemplo, bueno, yo creo, eh, eh, yo estaba ahí, a mí me parece, o me ofendieron, o me dañaron, y entonces uno dice, hay un énfasis en sí mismo, ¿no? Está poniendo mucho énfasis allí. O en el relato también puede decir, bueno, me siento así, yo me siento de esta manera, yo siento que, entonces ves cómo está poniendo énfasis en algún área de su vida. A veces, por ejemplo, me ha pasado que escuchas en el relato mucho lenguaje psicológico. Eso significa que inmediatamente tú preguntas, ¿usted ha ido a un psicólogo? ¿Ha estado en tratamiento psicológico? Y normalmente van a decir sí. ¿Está tomando algún medicamento? Sí. ¿Y por qué? ¿Y cree que eso no le ha sido no le ha producido ningún efecto? ¿O por qué acude a mí? ¿Cree usted que hay una diferencia entre el psicólogo y puedes entrar en un diálogo? Entonces, circunstancias, qué cosas le parecen importantes a la persona, qué está pasando en su vida o qué cree ella que está pasando en su vida. Luego, otras personas. ¿Qué personas son más importantes en la narración? Ella, otra persona, a veces tiene temor a una persona en particular, ya sea su esposo, su hijo o hija, o qué sé yo, el pastor de su iglesia o lo que sea, y poniendo mucho énfasis en eso, y uno tiene que preguntarse por qué. ¿Qué personas son más importantes en la narración? ¿Cómo le tratan? ¿Cómo los está tratando él o ella en el contexto? Por ejemplo, si hay un conflicto matrimonial, eh, ¿qué importancia tiene el cónyuge en el relato? ¿Cómo está tratando la persona a su cónyuge en la situación? ¿Se pone ella como víctima y a la otra persona como culpable? ¿O está compartiendo la responsabilidad? En fin, hay que ver eso ahí, otras personas. El yo, ¿cuál es su postura hacia su problema? ¿Qué postura tiene ella hacia su problema? ¿Se ve a sí mismo como víctima, agresor, inferior, superior, ignorante, perspicaz, confundido, lúcido, culpable, inocente? Aquí hablamos sobre la persona. Eh, Podemos hacer preguntas, ¿no? Ahí, hacer preguntas. ¿Usted considera que es una víctima de la situación? ¿Usted considera que la sociedad no le ha dado lo que usted merece? ¿Usted considera que la iglesia no la está tratando como merece? En fin, si está confundido, si culpable, inocente, cuál es su postura hacia su problema. Y tenemos que explorar un poquito ahí, haciendo preguntas, indagando, aclarando muchas veces. A veces la persona no es clara en decir lo que quiere decir. En nuestro contexto cultural somos buenos para eso, damos muchos rodeos para decir, a expresar una idea. Luego, Dios, cómo la persona considera o no considera a Dios en medio de su problema. Puede que la persona no vea a Dios en su problema o piense que su problema está fuera del contexto de Dios, ¿no? Y entonces hay que preguntar, ¿cuál es su perspectiva en cuanto a la implicación del Señor en su situación, ¿no? En su problema, en su aprieto, en su necesidad? ¿Está enfadado con Dios? ¿Está como triste porque Dios ve que le parece que Dios no está activo en su vida en este momento, en su área? Eh, Le pregunta al Señor por qué, y esas cosas. ¿Cuál es cuál es la actitud de la persona hacia Dios? Entonces, esas áreas nos van a ayudar a determinar y orientar rápidamente haciendo anotaciones ahí. A lo mejor necesita aclarar algunos conceptos bíblicos, algunos conceptos teológicos, y muchas veces me he encontrado con personas que simplemente tienen un concepto teológico deformado o no claro, y por lo tanto no saben bien, por ejemplo, el tema de la culpa, ¿no? Personas que no se sienten
perdonado y por lo tanto son personas que se han minimizado, que no son activos en sus congregaciones, que no crecen en su vida espiritual porque no han entendido lo que significa ser perdonado, lo que significa ser adoptado como hijo y la relación que ahora tienen con el Padre. Y me ha pasado, por ejemplo, vienen gente de contextos de congregaciones un tanto legalistas o carismáticas, donde los someten a través del temor, del miedo, y entonces hablan de Dios como si fuera todavía el juez sobre su vida, y no como si fuera el padre que está preocupado de el hijo que ha adoptado. Entonces, a veces tiene que ver con simplemente una aclaración y les das tareas o lo ayudas a entender cuál es su posición en Cristo y cómo eso puede ayudar a entender también su problema. Así es que escuchar el problema. Puedes separar las cosas con haciendo buenas preguntas con estas 4 áreas: circunstancia, otras personas, el yo, es decir, la persona misma, y su relación con Dios en medio de la circunstancia. Entonces, escuchar sería lo primero. Luego, considerar la respuesta del corazón. Aquí lo que estamos viendo es que después de haber descubierto fundamentalmente lo que ocurre, examinamos de manera de cómo responde la persona a la circunstancia, a las otras personas, a sí misma o a Dios. Sus respuestas podrán estar caracterizadas tanto por la fe como por muchas otras cosas como miedo, ira, desaliento, lujuria, indulgencia, evasión, ignorancia, tristeza, decepción, descontento, desconfianza, en fin. Tienes que considerar cuál es la respuesta de su corazón. A medida que la persona va hablando, hacer buenas preguntas, como por ejemplo, eh, en la circunstancia que estás viviendo, ¿reconoce la persona la diferencia entre la circunstancia y su respuesta a la circunstancia? ¿Entiende esa diferencia? Porque muchas veces la persona está viviendo una situación difícil. Un ejemplo, una persona va al médico y le dan un diagnóstico como difícil, ¿no? Un poco duro. No sé, tiene un cáncer. Y la persona entonces se enfoca en la situación. Tengo un cáncer, ese es mi problema. Mi problema es que tengo un cáncer. No, y entonces nosotros le tenemos que ayudar a entender que hay un problema, pero ese problema va a tener una respuesta del corazón. ¿Cómo respondes a ese problema? Tengo cáncer. ¿Qué fluye de mi corazón? Fluye ira, fluye desaliento, fluye descontento, decepción, en fin. O tengo fe en que el Señor, por ejemplo, me va a sanar. No, el Señor me va a sanar, me va a sanar. Y hay que ponerlo en el aprieto y decirle, hermano o hermana, ¿y si el Señor no lo sana? Si este cáncer es el medio por el cual el Señor lo lleva a su presencia. Y la persona muchas veces se niega a esa idea, pero es una necesidad de exponerlo a esas circunstancias, a esas respuestas. ¿Está su respuesta caracterizada por la fe o por algo más, o por algo distinto? Entonces, eh, idealmente la persona puede responder con fe y nosotros ayudarlo a vivir ese cáncer de manera que glorifique al Señor y sea de bendición para otro. Pero a veces sus respuestas no son de fe, ¿no? Entonces, ayudar a entender la diferencia entre la circunstancia o entre el problema y la respuesta del corazón a ese problema. ¿Cómo el Hijo de Dios responde al problema? Por ejemplo, tenemos el gran ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Cómo respondió al saber que el Padre le había mandado que fuese a la cruz? ¿Cuál fue su respuesta? Y vemos ahí que un corazón obediente, un corazón sumiso, un corazón que se conforma y que domina sus emociones terrenales
para llevar a cumplir el propósito de Dios. Y él es un ejemplo, ¿verdad? El apóstol Pablo y otros que vivieron situaciones muy límites, pero que los vivieron con una respuesta de fe en su corazón. Así que otra pregunta, por ejemplo, otras personas, hablando de la respuesta del corazón. ¿Es esta persona amorosa con los demás? ¿Está siendo influenciada por otros de manera no bíblica? En las circunstancias que está viviendo, por ejemplo, de cáncer, seguimos con la idea. ¿Esta persona es esta persona amorosa con los demás o entra en una situación de dependencia de los otros? Por ejemplo, tiene cáncer, por lo tanto, aprovecho de manipular a las personas con mi enfermedad. Me tienen que atender, me tienen que cuidar, soy demandante, soy irritable, soy una persona eh, que abusa de la situación que está viviendo. Y muchas veces pasa eso, de que las personas tienen una actitud muy poco cristiana cuando entran en esta situación y cómo se relaciona con otras personas. ¿Está haciendo influencia para otros de manera no bíblica? Es decir, ¿estás descuidando tu testimonio en medio de tu cáncer? ¿No? ¿Estás siendo un mal ejemplo de otros que también están en la misma situación cuando podría ser una persona que administra su enfermedad para bendecir a otro? En fin, ¿cuál es la identidad funcional de la persona? Es decir, las opiniones o valores acerca de sí misma que moldean su conducta. Es decir, que cómo me miro y cómo actúo. Y cómo esta identidad se alinea con lo que Dios dice acerca de Él en el Evangelio. Por ejemplo, si tengo cáncer y soy hijo de Dios, Dios me dice que debo vivir agradando al Padre en medio de mi cáncer. Pero si yo entiendo eso y vivo mi cáncer como un hijo de Dios, entonces estoy viviendo por fe. Pero a veces no entiendo bien lo que significa ser hijo de Dios y entonces tienes que ayudarlo a entender esas áreas de su vida. Un hijo de Dios puede padecer un cáncer terminal, ¿no? O alguna otra situación compleja. ¿Cómo estoy viviendo esa situación? Y eso nos lleva al último punto. Dios confía. ¿Confía a esta persona en que Dios es quien dice ser y que hará lo que dice que hará? Es decir, tengo un cáncer declarado. ¿Confío en Dios que me puede sanar o me puede mantener en mi cáncer como una oportunidad de ser más como Cristo? O en cambio tiene otra versión preferida de Dios que guarda calladamente, es decir, como murmura en su corazón, como se acuerdan ustedes los israelitas por el desierto, murmuran en su corazón. O como el rey Saúl, ¿no? Que se mostraba como que hacía todo bien, pero en su corazón estaba buscando su propia gloria y agradar a los hombres. Y eso chocó en algún momento de su vida y provocó conflicto. Bueno, entonces, considerar la respuesta del corazón. Y luego, eh, avanzando ya en el punto 3, hablar la verdad en amor. Entonces sería, primero, ¿cuál sería? Escuchar. Luego, considerar o examinar las respuestas del corazón. Y tercero, hablar la verdad en amor. O sea, ahora uno puede dar consejo, puede esperar que la persona haga una pausa y uno puede hablar. Hablar con precisión a las necesidades del corazón después de escuchar y examinar. Ah, de nuevo, usas el mismo modelo, circunstancia, otra persona, yo y Dios. El objetivo aquí de hablar la verdad en amor solo se podrá hacer una vez que haces los pasos anteriores de escuchar y examinar. Se debe enseñar, consolar, advertir, animar, aconsejar, amonestar, de acuerdo a la Escritura, basándose en la respuesta del corazón de la persona. Y aquí el autor dice, el objetivo es hacer un llamado a la fe de manera que ésta responda directamente a las necesidades del corazón.
pues tan solo la fe es el medio mediante el cual una persona puede responder debidamente. Es decir, Hebreos 11:6 dice que eh, la fe es galardonadora, ¿no? El Dios va a responder cuando nosotros actuamos por fe. 11:6 dice, eh, Hebreos 11:6, lo leo literalmente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el inicio para entrar en una relación bendecida en medio de la necesidad o de las circunstancias de la persona. Versículo 13 al 16, ¿verdad? Dice ahí el autor, conforme a la fe murieron, porque lo que esto dice, todos estos sin haber recibido lo prometido, sin mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hasta el 16 dice ahí, en medio de circunstancias no favorables, porque al principio hay un grupo de personas que vivieron circunstancias favorables por medio de la fe, pero luego en medio de circunstancias desfavorables, el otro grupo de Hebreos 11 dice también ejerceron fe, porque tenían su esperanza puesta en algo muchísimo mejor. Y luego el capítulo 12, obviamente es este versículo 1 y 2, nos hablan acerca de vivir nuestra vida delante de la nube de testigos y luego poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. La fe, entonces, es el motor fundamental. Tienes que llevar a la persona a recordar su fe, como dice Apocalipsis, no olvidar su primer amor, traer a la memoria las primeras cosas y luego ayudarlo a que esas primeras cosas que llenaron su vida en su inicio de su vida cristiana no se han perdido. Lo que ha sido es que han cambiado las circunstancias, el ambiente, digamos, el escenario es distinto, pero las primeras cosas permanecen y han crecido y deben seguir creciendo en medio de los escenarios diversos. Así que ayudas a la persona a ver las circunstancias como una oportunidad de crecer en la fe. Como dice Santiago, capítulo 1, 1 Pedro también dice lo mismo, las pruebas son oportunidades. Y luego la fe viene por el oír la palabra de Dios, tienes que llevarlo a la palabra de Dios ahora para darle contextos prácticos para vivir las circunstancias y ayudarlo en ese contexto. Entonces, hablar la verdad, debemos guiar a la persona en medio de sus circunstancias para que pueda vivir su fe. Aquí encontramos, por ejemplo, a los que sufren, les consuela señalando a la esperanza que se encuentra en Dios, por ejemplo, Romanos 8, 18 al 25, donde nos dice que el Señor en su poder nos va a llevar hacia su propósito. Para los que han sufrido abuso, los protege del abusador por medio de la ley. El capítulo Romanos 13, 1 al 4, nos vamos a encontrar allí con personas, por ejemplo, que están siendo abusadas en su matrimonio o niños abusados en su familia o trabajadores abusados en su trabajo. Bueno, Dios dice que nos ha dado respuesta a través de la ley también, la ley humana, ¿no? Que Dios ha puesto allí. Los llama a perdonar cuando hay conflicto en las relaciones. Para los inquietos les ayuda a comprender que el miedo pone de manifiesto afanes que deben ser confiadas continuamente, ser confiados continuamente al Dios de amor. Filipenses 4, 4 al 13, donde nos habla de eso, de que debemos generar un proceso de pensamiento que aleje el temor. Y también Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, el amor echa fuera el temor y es un proceso también en el cual nos podemos involucrar. Así que en esta área de hablar la verdad en amor, llevamos a la persona a través de las circunstancias mostrándole cómo el Señor ha hecho, está haciendo y hará su obra en medio de las circunstancias. Que las circunstancias no son un estorbo para el Señor, sino que son
lo que Él ha preparado para que nosotros crezcamos en Él. Como dice, creo que es Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 10, lo voy a buscar, que ha preparado cada situación hecha a la medida para nosotros. Y es así como el Señor nos ayuda a entender sus propósitos para nuestras vidas. Es Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, y esa es la clave del versículo, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las circunstancias son pruebas hechas a la medida para que nosotros podamos crecer y ser más a la medida de Cristo. Y muchas veces queremos solucionar nuestras circunstancias. El Señor nos dice, debes administrar esas circunstancias para que puedas crecer más a la medida del Señor. El pastor llama a la persona o el consejero llama a la persona a abandonar cualquier identidad rival. Aquí tiene que ver con estamos aquí en el en el yo. Llama a la persona a cualquier identidad rival y tener a Cristo como única fuente de identidad. Lo que estamos aquí haciendo como llevándolo al fundamento del Evangelio, de su identidad en Cristo, de lo que posee al estar en el Señor, en Cristo, y poder ayudarlo a confiar en esas verdades profundas de su identidad, de su nuevo ámbito de vida, como dice en Filipenses capítulo 3 y 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas en el Señor. Y luego Dios, lo más importante, ayudar a las personas a tener una visión cada vez más correcta de Dios por medio de su palabra. Y aquí a veces es necesario hablar un poco de teología práctica, ¿no? Que viene de la ortodoxia de la palabra, ayudarlo a entender la soberanía de Dios, ayudarlo a entender el, el poder de Dios, su justicia, cuando estamos en situaciones complejas de la vida. Dios como el único camino para que la vida humana tenga sentido y para producir cambios duraderos en el alma. Jeremías capítulo 9, Colosenses capítulo 1 nos hablan a eso, el propósito de Dios, el sentido de Dios para la vida, solo Él nos las puede dar. Y las cosas que nos están pasando no determinan nuestra identidad. A veces la persona tuvo un quiebre en su matrimonio y se divorció. Esa persona ahora se identifica como divorciada. Yo soy divorciada. Entonces, tiene uno que ayudar a entender que no, que esa persona tiene una identidad en Cristo superior a las circunstancias que está viviendo. O alguna persona dice, no, yo soy depresiva, me diagnosticaron depresiva, o tengo cáncer, por ejemplo, por lo tanto soy una persona que tienen cárcel terminal. No, esas son circunstancias de su vida. Su identidad está en el Señor. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Y podemos ponerlo en negativo, o sea, en su necesidad o en su situación difícil o en la circunstancia que está viviendo y que a veces son circunstancias permanentes. Puede ser que tenga que vivir toda su vida con una invalidez o una lesión o algo así. Y eso va a tener que aprender a vivirlo. No se identifique con las circunstancias, sino con el Señor. Alábese en el Señor. Versículo 24. Mas alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Así que nuestra identidad pasa por saber quiénes somos en el Señor. Y por último,
la figura aquí ilustra la metodología de escuchar, examinar y hablar. Entonces, el pastor o el consejero escucha, examina o considera y luego habla. La respuesta del corazón a Dios, a sí mismo, a otros o a las circunstancias. Y está modificado ahí porque uno puede ir haciendo anotaciones, ¿no? Puede ponerlos en diferentes aspectos, pero la idea es tratar de ocupar todo, ir por todos los aspectos de ahí de las respuestas del corazón, como eh, lo que veíamos en delante, ¿no? La circunstancia, otras personas, la persona misma, el yo y Dios. Ayudar a ver a las personas que las circunstancias, las otros, él mismo y Dios son oportunidades para ver lo que hay en mi corazón. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Porque donde uno apuntamos con la consejería es a los cambios profundos en el corazón. Entonces, en estos 3 capítulos que hemos visto, hemos establecido el concepto de la consejería, describiéndola como una labor pastoral, pasando a sus objetivos generales y terminando con una descripción del método de la consejería. Esto nos ofrece lo necesario para comprender el proceso. Entonces, ahora nosotros hay algunas consideraciones prácticas para tu despacho, dice ahí los autores, y eh, bueno, lo que ocurre es que obviamente hay situaciones ideales. En el caso de los autores allí, tienen despachos, oficinas, secretarias y otras cosas que muchos de nosotros no tenemos y a lo mejor no vamos a tener. No nos vamos a quejar de las circunstancias porque si no tendríamos que ir a un consejero. Pero sí podemos adaptar estas situaciones a nuestras realidades. Por ejemplo, eh, prepararse para los que lloran, o sea, eh, si tiene a mano un sobrecito de pañuelos desechables o algo así, por si acaso. Eh, eh, Está al tanto de la hora, ¿no? Pone no sé, una alarma ¿cómo se llama? Con vibrador para que eh, lo recomendable a veces es como no más de una hora en cada tiempo de consejería, a menos cierto que sea necesario más tiempo. Limitar las interrupciones, darle la importancia a la persona que se merece, no decir, te voy a atender pero estoy ocupadito, así que estoy esperando una llamada, o tengo que salir, cosas así. No hacer ver que le estás haciendo un favor a la persona, ¿no? No, que estás ocupado de ella y estás preocupado de ella y ese tiempo se lo vas a dedicar enteramente a la persona. Sé visible en todo momento, es decir, no salgas de la situación eh, también por causa de aspectos legales o aspectos de posibles murmuraciones o malos entendidos, no te encierres con las personas en lugares como muy privados, es decir, eh, si son matrimonios, trata de estar con tu cónyuge en la consejería, si son menores de edad, siempre acompañado de algún mayor de edad o de los padres o de uno de los padres. Si es necesario que los padres esperen afuera, pero nunca cierres la puerta o cosas así. Muy importante eso de tener cuidado con eso. Eh, bueno, dan consejos sobre los libros, un buen consejo sobre los libros también. Y porque después va a dar tareas y que sean de los libros que estás leyendo o que ellos puedan ver que tienes buenos libros a tu alcance. Eso a lo mejor puedes añadir otras consideraciones prácticas eh, para la consejería. Hazlo en tiempos donde puedas tener el tiempo para hablar y escuchar bien. Algo que ocurre a veces, vas a visitar a alguien y la persona nunca apaga el televisor.
o hay un bebé llorando en la mitad de la conversación, o cosas así. Intenta minimizar esas cosas y quizás en el primer acercamiento, si la persona acepta la ayuda, tú puedes ponerle algunas pequeñas condicionantes como eh, apagar la televisión, tener un tiempo más tranquilo, si alguien se puede hacer cargo del bebé, cosas así, ¿no? Para poder tener un buen tiempo de consejería. Bien, con eso iríamos terminando este tiempo y espero que sigan avanzando en su lectura. Gracias, están muy buenos los informes de lectura y esperamos, no voy a dar informe de lectura para la próxima semana, espero que nos podamos reunir para que podamos tener una pequeña charla sobre los 3 primeros capítulos y sobre los informes de lectura. Así es que oremos para que la próxima semana, que es la semana del 23, nos podamos reunir presencialmente y o a través del Zoom, pero ya con todos en las cámaras y así podamos tener un poco más de retroalimentación que se echa de menos. Así que vamos a conversar sobre los 3 primeros capítulos, sus experiencias, si es que están aplicando estos principios, búsquense algún conejillo de indias, ¿no? Que tengan por ahí que puedan a usar el método para ir aplicándolos desde ya. Eh, Hagan anotaciones y luego compartimos nuestra experiencia. Y también si tienen algún otros consideraciones prácticas para la consejería o preguntas, anótenlas y así tenemos una buena conversación el próximo viernes. El Señor les bendiga y que se cuiden mucho en medio de esta pandemia. Bendiciones, vamos a tener un tiempo de orar para terminar. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros y aún en medio de estas circunstancias podemos, Señor, examinar nuestro corazón. Señor, podemos mirar lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a comenzar con nosotros, como tú nos dices en tu palabra, a hacernos un buen autoexamen y poder, Señor, ir a tu palabra, ir a ti, para que nos ayudes a entender cómo vivir en medio de esta situación, de esta circunstancia compleja que tú has permitido vivir a cada uno de nosotros. Te pedimos por cada uno de los estudiantes para que puedan practicar, aplicar a su vida y a la vida de otros esta metodología que hemos aprendido a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, que tengan un muy buen tiempo de estudio y también de preparación. El Señor les bendiga.